Ahora hablemos de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la EDTC, la enfermedad difusa de tejido conectivo sistémica más deformante que existe. De todas, la más deformante. Y es incapacitante, deformante e incapacitante. Afecta por lo general a mujeres, más en mujeres que en varones, y es prevalente a nivel mundial en un 0.8%. ¿Ya? Puede llegar hasta 1%. Por ahí que se acuerden 1% sería genial. Ahora, es una enfermedad sistémica que afecta a las articulaciones, deformante, multifactorial, ¿sí? Incapacitante, y su gen asociado a la HLA es el DR4, ¿sí? Ahora, existen factores desencadenantes. Por ejemplo, el fumar desencadena la artritis reumatoide. También la infección por porfiromona gingivalis que está en la boca puede activar la artritis reumatoide, ¿sí? Ahora, existe básicamente, en resumen, vamos a ver, interleuquinas en realidad, que intervienen en la inflamación de la artritis reumatoide. Básicamente la interleuquina 1, 6 y 17 y el factor de necrosis tumoral alfa. Sí, va a haber un proceso de inflamación dentro de la articulación. Esto es una rodillita, espina tibial doble. Y aquí vamos a ver, aquí la sinovia. La sinovia es máximo 2 capitas, que recuerden que está lleno de sinoviocitos tipo 1, tipo 2 o A y B, macrofágicos y fibroblásticos. Los fibroblásticos son los que generan el líquido sinovial. ¿Y qué sucede? Hay tanta inflamación que esas células fibroblásticas básicamente se hipertrofian. Todo en realidad, las fibroblásticas y también las macrofágicas. Y se inflaman y se llenan, se proliferan, se llenan de sinoviocitos, pero dentro hay vascularización, ¿sí? Neoangiogénesis. A esto se llama panus. Se llena de panus, produce más líquido y va a haber artritis, colección de líquido dentro de la articulación. Y aquí también es rico en linfocitos B, linfocitos T, macrófagos y sobre todo un osteoclasto. El osteoclasto va a estar ubicada justo aquí, ¿ya? Este osteoclasto se va a adherir, vamos a hacer en grande esa parte. Ustedes saben que el osteoclasto es como un Pac-Man, ¿ya? Pero así tiene su polo aquí convexo y su polo velloso aquí que se adhiere, y aquí tiene núcleos, varios núcleos, porque es la unión de varios macrófagos, y emite enzimas que corroen la articulación, el huesito. Ya le hacen hueco al huesito. ¿En qué nivel? Justo aquí, marginal, en la unión. Por eso las erosiones de la artritis son marginales, aquí. ¿Ya? Eso en resumen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo vamos a ver en adelante, ¿ya? La clínica. Se inflamó las articulaciones, generalmente va a ser poliarticular, que quiere decir mayor o igual a 5 articulaciones, es crónica, mayor o igual a 6 semanas. Dijimos que el punto de corte en traumatología para ver si es agudo o crónico son 6 semanas. Es aditiva, primero empieza en manos, muñeca, codo, se va sumando hombro, se va sumando rodilla, pies, es aditiva, es bilateral, es simétrica, al lado derecho y izquierdo, es simétrica. Y es erosiva y deformante. Lo he puesto en signo punteado aquí, en el homúnculo. Voy a poner la pluma mejor. ¿Y dónde está? Puntero. Aquí. He puesto todo esto, las interfalángicas distales y también la columna, en punteado en rojo, líneas punteadas en rojo. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide respeta las interfalángicas distales y respeta la columna, excepto la articulación atlantoaxoidea. De este paciente, por ejemplo, tiene comprometido la articulación atlantoaxoidea porque hay un poquito de sinovia ahí y tiene una posición viciosa antálgica este paciente, ¿ya?
Entonces, no lo olviden. Aquí. Esta otra foto es una paciente que, si se dan cuenta, está aumentado de volumen en las metacarpofalángicas y también intrafalángicas proximales, más no las distales, las respeta. Aquí hay desviación cubital, que es la primera o la forma más frecuente de deformidad en paciente con artritis reumatoide, ¿sí? Atrofia interósea también pueden observar. Aquí no solo compromete la articulación, sino también reumatismos extraarticulares. Ahí ven el aumento del tendón cubital. Aquí el ojal de Botonier. Si ustedes quieren hacerse el ojal de Botonier con su dedito, pues sí lo pueden hacer. En cambio, la deformación en cuello de cisne es imposible de hacerlo, ¿ya? Esto es el dedo en Z, que solo se da en el pulgar. La paciente con artritis reumatoide también puede hacer compromiso sistémico, vasculitis. Aquí ven hemorragias digitales. Pueden hacer necrosis digital. Pueden hacer nódulos reumatoides que se ubican en el dorso de las manos, en los codos. Pueden hacer ojo rojo, síndrome Zika. Pueden hacer nódulos reumatoides dentro del pulmón y también pueden hacer fibrosis pulmonar. Dentro del hematológico pueden hacer anemia. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Antes de ver esto, a ver. El diagnóstico. Los antiguos, recuerden que tiene que ser más de tres zonas articulares de las que vamos a mencionar: interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñeca, codo, rodilla y pies, ¿ya? Que sea simétrico, que haya erosiones, que haya nódulos reumatoides, pero ustedes saben que el nódulo reumatoide es signo de mal pronóstico cuando el paciente no se trata muy bien, cuando haya osteopenia, deformidades, ¿no? Y usar esos criterios antiguos ya no viene en el caso, porque ¿qué hacemos nosotros diagnosticándole a un paciente ya con todas las deformaciones? Es así que en el 2010 crearon los nuevos criterios de la artritis reumatoide del ACR y el EULAR se unieron y crearon nuevos criterios de clasificación, en la cual está el compromiso articular, está el marcador inmunológico, el tiempo de enfermedad y los reactantes de fase aguda. Compromiso articular de pequeñas articulaciones, medianas articulaciones y grandes articulaciones. Tiene un puntaje cada uno, lo van a repasar en su teoría. Cuando el compromiso sea más de pequeñas articulaciones, se van a dar cuenta que tiene mayor puntaje. ¿Por qué? Porque inicia ahí en pequeñas articulaciones de la mano. El inmunológico, ahí ustedes ya saben que tiene que tener factor reumatoide positivo o anti-CCP positivo. Tiene un puntaje de 2 o de 3, cualquiera de ellos. Si es que 2 es si es que es un factor reumatoide a títulos bajos, cualquiera de los dos, y es 3 si tiene factor reumatoide o anti-CCP títulos altos. ¿A qué llamamos títulos altos? A mayor a 3 veces del valor normal superior, ¿ya? Ahora, tiempo de enfermedad. Mayor a 6 semanas tiene un puntaje, menos a 6 semanas no tiene ningún puntaje porque es una enfermedad crónica, ¿ya? Y reactantes de fase aguda, le tienen que pedir BCG, le tienen que pedir PCR, basta que esté elevado, tiene un puntaje de 1. Si tiene 0, pues tiene, o es negativo, perdón, tiene un puntaje de 0. Si se dan cuenta, acá basta que la paciente tenga 2 articulaciones inflamadas, como se van a poder fijar en los ítems uno por uno, más un factor reumatoide, más tiempo de enfermedad y factores inflamatorios para que hagan el diagnóstico. No necesitan tener las deformaciones, las erosiones. Y aquí les hago recordar, existen factores de mal pronóstico. Recuerdan de la clase teórica que el factor reumatoide al momento del diagnóstico y el anti-CCP tengan un valor mayor a 3 veces del valor normal superior, o sea, niveles títulos altos. Por ejemplo, si el punto de corte del factor reumatoide es 14, por 3 sería 42, mayor a 42. Y así sucesivamente, lo mismo con el anti-CCP. Otro, que haya erosiones, erosiones en menos de un año, ¿ya? Porque las erosiones son características en pacientes que ya tienen un tiempo de enfermedad establecido,
¿sí? Aquí recuerden que existe una artritis reumatoide temprana con tiempo de duración menos de un año desde el inicio de los síntomas y una artritis reumatoide establecida que tiene un tiempo de duración mayor a un año. El pronóstico de esto es generalmente malo. Por eso el diagnóstico debe ser aquí. Y para esto ha sido creado los criterios del 2010. Y tengo muchos pacientes con artritis reumatoide que no tienen ni una deformación, están como cualquier mujer haciendo sus actividades cotidianas normales y sin tener ninguna deformación, gracias a estos nuevos criterios y a los tratamientos que existen. Luego, otro criterio de mal pronóstico es que haga compromiso sistémico. Compromiso sistémico, por ejemplo, es la presencia de nódulos reumatoides, es mal pronóstico. Aparecen cuando el paciente está siendo maltratado o el paciente no continúa, no tiene adherencia al tratamiento, ¿sí? Otro compromiso sistémico, que haga enfermedad pulmonar intersticial en el pulmón, que haga vasculitis, que haga lesiones digitales, isquemias digitales, es signo de mal pronóstico. Que haga síndrome de Felty, que lo vamos a ver en adelante. Ahora, por otro lado, ¿cuál es otro factor de mal pronóstico? Que sea una poliartritis de difícil control. Van 3 meses, 6 meses y no se controla. De difícil control. Y otro importantísimo, estado socioeconómico y cultural bajo. ¿Sí? Porque tú les explicas a los pacientes y a veces no te entienden. Tienes que volverle a explicar cita por cita, cita por cita hasta que te entiendan. Es más, mejor le explicas y le repreguntas qué cosa entendió, ¿ya? Porque si no entiende, va a dejar el tratamiento. Es más, va a tomar solo corticoides porque va a creer que el corticoide le está sanando cuando en realidad no es así. Ahora, signos radiográficos, como ustedes pueden ver aquí, deformaciones, erosiones, anquilosis, aquí hay otra erosión, osteopenia y articular, ¿sí? Anquilosis aquí de los carpos. Ahora, por otro lado, esto es una radiografía, ¿sí? Pero existe, por otro lado, la resonancia magnética y existe también la ecografía. Ahora, en la resonancia magnética es muy importante porque nos puede detectar erosiones tempranas. Miren acá, este es un huesito con una erosión acá. Es este mismo que en la radiografía tú lo puedes ver y aparentemente no hay nada, ¿ya? Entonces, pero tú en la resonancia no le puedes tomar la resonancia pues en todo el cuerpo, ¿sí? Y además cuesta carísimo. Menos mal que existe la ecografía y nosotros pues yo les hago la ecografía a los pacientes apenas sea el diagnóstico y hay que detectar si hay erosiones. Se puede detectar erosiones tempranas como esta. Aquí vemos la distensión de la cápsula, el panus, la proliferación sinovial y aquí hay líquido. Y si le pones Doppler puede salir Power Doppler positivo y le puedes hacer su score de actividad al inicio de la enfermedad, a los 3 meses y a los 6 meses para ver si está en remisión. Es una forma de ver remisión ecográfica y hay forma de ver remisión por el score de actividad de la enfermedad también. Y esto es una articulación normal, mire. Aquí está el líquido normal, acá no hay erosiones, aquí está la cápsula, no está distendida, no hay panos, no hay sinovia y aquí está el tendón extensor del dedo, ¿ya? Entonces, para nosotros tener un ecógrafo es vital, ¿sí? No solo para la artritis reumatoide, también para las espondiloartropatías seronegativas hay scores de actividad y para los reumatismos extraarticulares, síndrome de hombro doloroso, dedo en gatillo, para procedimientos invasivos, por ejemplo en el caso de infiltraciones de cadera, ¿sí? Que es un poco más complicado de hacerlo con parámetros anatómicos, para estar seguros, sobre todo en niños, es con guía ecográfica. ¿Qué articulación no se ve afectada típicamente en la artritis reumatoide? Las interfalángicas distales. ¿Cuál es el patrón de afectación articular típico en la artritis reumatoide? Poliartritis simétrica que respeta interfalángicas distales junto con rigidez matutina de 1 hora de duración. No se olviden, es 1 hora a más. Ha venido en algunas claves 45 minutos, 30 minutos, ¿sí? Vamos bien en tiempo. La manifestación hematológica más frecuente de la artritis reumatoide, ¿cuál es? Como toda enfermedad crónica, la anemia. ¿Cómo se define el síndrome Felty? El síndrome Felty es un signo de mal pronóstico. El paciente puede hacer neutropenia febril y hacer infecciones
y tiene esplenomegalia en un paciente que tiene artritis reumatoide crónica. ¿Con qué frecuencia aparecen los nódulos reumatoides? Más o menos en el 20 a 30% de los pacientes. La manifestación ocular más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, ¿cuál es? Si se sobrepone, ¿cuál es el EDTC que se sobrepone más? Es el síndrome Sjögren. El síndrome Sjögren tiene síndrome Zika, ojo seco, boca seca. Entonces, ¿cuál es? Queratoconjuntivitis seca o Zika. La manifestación cardíaca más frecuente en la artritis reumatoide puede ser miocarditis, puede ser efusión pericárdica. ¿Cuál es? Pericarditis, ¿ya? Líquido en el pericardio. La manifestación pleuropulmonar más frecuente de la artritis reumatoide, lo mismo, puede ser EPIT, puede ser neumonías, pero la más frecuente es la pleuritis. Afectación renal en la artritis reumatoide puede verse a varias causas, son 4 básicamente. Amiloidosis renal, que generalmente es raro ver. ¿Por qué? Porque a estas alturas del desarrollo del tratamiento y del diagnóstico temprano, pues no tenemos pacientes, por lo menos los recientemente diagnosticados, los adultos mayores de 50 años que, bueno, tienen su enfermedad ya de larga data, pues no podemos evitarlo porque ya vienen de hace muchos años con la enfermedad. Pero los pacientes jóvenes, 20, 30, 40 años recientemente diagnosticados, es muy difícil encontrarles amiloidosis renal. ¿Por qué? Porque la amiloidosis renal aparece en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución, con mala respuesta al tratamiento o un tratamiento incorrecto. Otra forma de presentación de la afectación renal en la artritis reumatoide es la glomerulonefritis membranosa, que tampoco se da. ¿Por qué? Porque ya no usamos sales de oro, ni D-penicillamina en el tratamiento, ¿sí? Eso creo que desapareció en los años 90, por ahí. Vasculitis renal también, como les dije, puede dar vasculitis en extremidades y también puede dar vasculitis renal. Ahora, por el uso de AINES hay que tener mucho cuidado porque pueden hacer nefritis intersticial o necrosis tubular aguda. Mucho cuidadito con ello. Tiene un tiempo limitado el uso de los AINES. Ahora, ¿sirve el factor reumatoide para establecer la actividad de la enfermedad de los pacientes con artritis reumatoide? La actividad de la enfermedad, les dije en la teoría y lo deben recordar, lo hacemos mediante el DAS28, el CDAI o el SDAI. ¿Ya? La que más usamos es el score de actividad de enfermedad de 28 articulaciones, que usa PCR, BCG, cualquiera de los dos. Usa la evaluación global del médico, valor de 0 al 10. Usa articulaciones dolorosas, contamos las articulaciones dolorosas y articulaciones tumefactas de las 28 que se eligen. Ahorita no le digo porque les voy a confundir más, pero básicamente eso. Colocas en el app, porque ustedes lo pueden descargar, colocan los valores y sale el score. No se utiliza para nada el factor reumatoide. El factor reumatoide solo me sirve para diagnóstico y me sirve para pronóstico, ¿ya? Entonces, no se usa los reactantes, no, se usan los reactantes de fase aguda, BCG, PCR y todo lo que les mencioné aquí. El factor reumatoide tiene interés pronóstico y también diagnóstico, porque con eso haces el diagnóstico. Y no se pide cada cierto tiempo, lo pediste una vez y suficiente con eso. ¿Cuáles son las manifestaciones radiológicas típicas de la artritis reumatoide? Lo vieron ahí: osteopenia, erosiones, deformaciones, osteopenia y osteoarticular en banda. El tratamiento de elección en la actualidad de la artritis reumatoide sigue siendo el metrotexate, ¿sí? Esa es la gold estándar, pero también utilizamos leflunomida, también utilizamos hidroxicloroquina, ¿ya? Sulfasalacina también, y biológicos. El anti-TNF, por ejemplo, los anti-interleuquina 6, anti-interleuquina 1, anti-CD20, eso está en la teoría, un cuadrito. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad? Si es una enfermedad devastadora, no tienen que perder el tiempo, inmediatamente, ¿ya? Desde el primer momento en que se diagnostica la enfermedad. ¿Cuál es el siguiente escalón terapéutico en los pacientes con artritis reumatoide que no responden a tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad? No responden a fármacos modificadores de la enfermedad, me voy a los biológicos. Entonces aquí es agentes biológicos como los anti-TNF.
anti-CD20 como el rituximab también, anti-interleuquina 1 como el anakinra o anti-interleuquina 6 como el tocilizumab, o contra los JAK, que es el tofacitinib, el secukinumab también, anti-interleuquina 17. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del metotrexate? Tiene muchas, ¿sí? Por eso hay que estar monitorizando al paciente. Las principales, la medular, hacen aplasia medular, toxicidad hepática y pulmonar. Esto de acá, últimamente han salido estudios en que el EPID no es producido por el metotrexate, ¿ya? Sino por la misma enfermedad, ¿ya? Había estudios antes que decían que el metotrexate era que producía, pero como siempre las preguntas les vienen de hace muchos años, pues manténganlo ahí con pinzas, ¿ya? Pero de que hace toxicidad medular, hepática, gastrointestinal, sí la hacen. La forma más frecuente de artritis idiopática juvenil, sí. Esta es una forma de artritis en niños y ahora cambió, antes era menores de 16 años, ahora es en menores de 18. La forma más frecuente es la oligoarticular precoz. También existe la poliarticular seropositiva, seronegativa, la sistémica. ¿Cuál es la forma clínica de artritis idiopática juvenil en la que el factor reumatoide es positiva? Es la que se parece a la artritis reumatoide. ¿Cuál es? La poliarticular, como la artritis reumatoide. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el curso de la AIJ oligoarticular? Complicación es la uveitis anterior crónica. ¿Cuál de los siguientes fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad actúa como antagonista del factor de necrosis tumoral? Es el infliximab. Aquí es FL, infliximab. ¿Ya? Durante la gestación, la artritis reumatoide generalmente mejora. En cambio, en el lupus, durante la gestación empeora. ¿Ya? Los anticuerpos antipéptidos citrulinados anti-CCP tienen sensibilidad similar al factor reumatoide para el diagnóstico de artritis reumatoide. Sin embargo, su especificidad es tan alta como, les dije, factor reumatoide anti-CCP, como para que recuerden. Sensibilidad, especificidad, este es 80, este es 90, este es 90 y este es 99%. Sí, en las claves decía 98, pero hay varios estudios que van oscilando 98, 97, 99 ya. Y para esta pregunta era 98.